Hola, mi nombre es María Higuera y en este video estaré realizando dos ejercicios prácticos de estadística como parte de mi evaluación de dicha materia. Cabe destacar que dichos ejercicios son realmente básicos, ya que están ligados a los conceptos y métodos de la estadística. Prueba de esto es que en ambos ejercicios estaré manejando conceptos como los datos, la población y muestra, la tabla de frecuencia y la graficación. Sin más nada que decir, comencemos con el video. Comenzaremos con el primer ejercicio, el que lleva el siguiente enunciado. Los estudiantes de quinto año presentan un examen de química y su profesor ha recopilado sus notas, las cuales son las siguientes. Aquí ya podemos apreciar los datos, o muy bien las notas de los 40 alumnos ya recopiladas, pero siguiendo con el enunciado, en función de las notas dadas y dar un informe a la coordinación, se requiere saber y realizar A. La agrupación de datos, B. Indicar la muestra y población, C. Tabla de frecuencia y D. Graficar el polígono de frecuencia. A continuación vamos a ir resolviendo cada letra correspondiente al problema planteado. Primero empezaremos agrupando los datos. ¿Pero a qué nos referimos con la agrupación de datos? Pues básicamente vamos a resumir los datos medidos a través de un método estadístico, que en esta ocasión será la tabla de frecuencia. Pero antes de llegar hasta allá, tenemos que conocer el rango, el número de clases y la amplitud de los datos expuestos a través de sus fórmulas. Primero tenemos el rango. Esta ecuación nos dará la diferencia entre el valor mayor y el menor presentes en la distribución. Para conocer el rango, tenemos la siguiente fórmula: el dato mayor menos el dato menor más 1. Esto nos dará el siguiente resultado. Lo siguiente es el número de clases, que nos ayudará a saber en cuántas clases agruparemos los datos. Aquí sacaremos la raíz del número total de alumnos, es decir, 40, lo que nos dará el siguiente resultado. Por último, en este paso previo, tenemos la amplitud, en donde agrupamos en clases de igual o diferente tamaño a los intervalos. El resultado es importante para agrupar los datos en la tabla de frecuencia. Solo tenemos que dividir el rango con el número de clases. Y con el siguiente resultado, ahora sí vamos con la tabla. Ya que estamos en la tabla, para agrupar los datos debemos ir ordenándolos en la columna presente. Vamos a ir agrupándolos en 3 en 3, porque este es el tamaño de la amplitud del intervalo correspondiente. Vamos a ir ordenándolos del dato inferior al dato superior. Comenzamos buscando el dato más pequeño y luego el mayor correspondiente. De esta manera, ahora podemos comenzar con la tabla de frecuencia. Como ya se habrá podido observar, hemos plasmado los límites en la tabla. Estos son los valores extremos de cada clase o intervalo. Cada clase puede tener ambos límites bien definidos, en cuyo caso tienen un límite menor y uno mayor. Para saber cómo sacarlos, solo debemos restarle 1,5 al límite menor y sumarle 1,5 al límite mayor. De esta manera seguiremos con los demás. Ahora conoceremos la frecuencia absoluta, que representa el número de veces que se repite un intervalo en su conjunto. En este caso, primero debemos conocer cuántas veces se repiten los números 3, 4 y 5 en las notas de los estudiantes. En este caso serían 3. Tengan mucho cuidado contando, ya que puede ser más difícil de lo que parece. Ya con nuestra frecuencia completa, sumamos todo. Debe dar el mismo total de alumnos o datos, es decir, 40. Luego debemos conocer la frecuencia absoluta acumulada. Esta es la suma de las frecuencias absolutas que se van acumulando hasta ese dato. Es decir, la frecuencia absoluta acumulada de un dato en concreto se calcula sumando la frecuencia absoluta de un dato más la frecuencia absoluta del dato anterior. Iniciaremos colocando el mismo número con el que comenzamos la frecuencia absoluta, el 3. Luego sumaremos este con el 4 a la esquina, lo que nos daría 7. Y así seguiríamos llenando la tabla hasta obtener el mismo resultado total que nos dio en el total de frecuencia. Seguimos llenando la tabla. Ahora debemos conseguir la frecuencia relativa. Es el número de veces que se repite un dato en relación al número total de datos. O en otras palabras, es la proporción de veces que aparece ese dato con respecto al total. Se obtiene dividiendo el número total de datos, es decir, 40, por la frecuencia. Por ejemplo, 3 entre 40 nos daría 0.075, y asimismo con los otros datos. En la última fila colocaríamos la suma de las frecuencias relativas, que debe ser 1.
Por último, para conocer la frecuencia relativa acumulada, debemos hacer lo mismo que hicimos para encontrar la frecuencia absoluta acumulada, sumando su frecuencia absoluta a las frecuencias absolutas de los datos que son menores que él, hasta tener como resultado final 1, y con esto terminaríamos nuestra tabla de frecuencia. Antes de ir al gráfico, debemos conocer nuestra población y muestra. Según el enunciado, los estudiantes de quinto año fueron puestos a prueba en un examen de química, pero el profesor solo ha acumulado 40 notas de estos exámenes. Por lo tanto, la población serían todos los estudiantes de quinto año a los que se le aplicó la prueba, y la muestra serían las 40 notas de los estudiantes que tiene el profesor. Para concluir con este ejercicio, haremos un polígono de frecuencia. Esta es una herramienta gráfica que se emplea a partir de un histograma de frecuencia. Se conforma uniendo los puntos medios de cada fase o columna mediante segmentos de recta, sin dejar espacio entre una de la otra, logrando así una forma geométrica o polígono. El punto de más altura de un polígono de frecuencia equivale a la mayor frecuencia, mientras que el área que se sitúa debajo de la curva incluye todos los datos que existen, o en este caso sus límites, que ya habíamos representado en la tabla de frecuencia. Empezaremos colocando un punto al lado del 3 y en el centro del 2,5 y el 5,5, que representa la primera frecuencia y su límite. Así continuaremos. Luego de marcar los puntos, los uniremos con una línea recta y dibujaremos algunas columnas. Y este sería el resultado final. Aquí podemos apreciar el ejercicio completo. Es hora de realizar el segundo. El enunciado de este ejercicio nos dice lo siguiente: todos los estudiantes de una escuela están participando en un evento deportivo, pero los mejores están participando en categorías especiales. En la primera hay 10 alumnos de entre 10 a 11 años. En la segunda categoría participan 5 de entre 12 a 13 años. En la tercera participan 10 de entre 14 a 15 años. Y en la cuarta participan niños de entre 16 a 17 años. Realizar: A. Agrupación de datos. B. Población y muestra. C. Tabla de frecuencia. Y D. Gráfico en grado. Como verán, los datos que nos piden que busquemos son parecidos al ejercicio anterior. La agrupación de datos, la población y muestra y la tabla de frecuencia, con la diferencia de que esta vez vamos a hacer una gráfica en grado. Aunque por otra parte, ya habrán notado que en el mismo enunciado los datos ya están agrupados. Por lo tanto, ya podemos tacharla. Ahora sí, comencemos con el ejercicio. Primero conozcamos la población y muestra. Según el enunciado, todos los estudiantes están participando en el evento deportivo. Esto sería nuestra población, pero en el mismo enunciado aclara que hubo unas categorías especiales donde participaron los estudiantes con mejor rendimiento, siendo estos los sujetos a estudiar, y por lo tanto nuestra muestra, que serían un total de 30 niños. Comenzando con la tabla de frecuencia, habrán notado que ya hemos agrupado los datos de en dos, y además hemos colocado su respectiva frecuencia, ya que como mencioné antes, estos datos ya están expuestos en el enunciado. Ahora iremos colocando la frecuencia absoluta en su respectiva columna, de la misma forma con que lo hicimos en el ejercicio anterior, sumando la frecuencia absoluta con la frecuencia absoluta del dato anterior, hasta obtener como resultado final el número de clases, es decir, 30. Ya sabemos cómo sacar la frecuencia relativa, dividiendo la frecuencia con el número total de datos, y la frecuencia absoluta acumulada se resuelve igual que la frecuencia acumulada. Ambas deben dar como resultado 1. En esta ocasión haremos un gráfico tipo circular, también conocido como pastel o torta. Plasmar la frecuencia aquí será relativamente sencillo, ya que tenemos dos pares, que serían 10, 5, 10, 5, que corresponderían al número de estudiantes que participaron en las categorías especiales. Y así iría nuestro gráfico circular, lo que concluye por fin esta serie de ejercicios. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que hayan quedado satisfechos con estos ejercicios y que hayan entendido algo. Sin más nada que decir, hasta la próxima.